Vamos bien, entonces, vasculitis de mediano vaso. Estas vasculitis de mediano vaso generalmente tienen la característica de que, como bien lo dice su nombre, afectan mediano vaso, pero este hecho de que afectan mediano vaso generalmente compromete sobre todo vasos viscerales, sí, vasos viscerales. Y es por eso que generalmente el gol estándar a nivel de esto, o sea, tal vez para confirmar puedo hacer una biopsia, sí, pero no es tan rutinario el hecho de hacer una biopsia a comparación de las anteriores, como por ejemplo la vasculitis de grandes vasos, por ejemplo artritis de la temporal, ¿ya? Donde sí está el acceso ahí, pero es muy difícil hacer una biopsia, sobre todo a este tipo de vasculitis, porque tiene afectación de vasos viscerales, ¿sí? Bien, entonces vamos hablando de las dos características patologías que cursan con vasculitis de mediano vaso, que justamente es la panarteritis nodosa o poliarteritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki. Bien, entonces vamos viendo. Entonces vamos viendo. Okay. Primero, epidemiología. Vamos viendo qué edad afecta la panarteritis nodosa. La edad justamente es entre los 45 y los 65 años de edad, ¿sí? Los 45 y los 65 años de edad, típicamente hablando, y sobre todo en varones, ¿ya? Sobre todo en varones. Aquí es donde tiene más relevancia tal vez la parte de los varones en comparación de, por ejemplo, la artritis de la temporal o la artritis de Takayasu, ¿ya? Entonces es importante tener eso en cuenta. Ahora, asociaciones. Aquí hay que poner mucho que está asociado a algo o está asociado a una infección previa con algo. Por ejemplo, ¿qué cosa? En panarteritis nodosa toma mucha relevancia el virus hepatitis B virus. El virus de la hepatitis B número 1 y la asociación más importante. ¿Por qué? Porque sobre todo la panarteritis nodosa se desarrolla en un contexto de hepatitis B positivo, pacientes con hepatitis B. Pero también lo pueden hacer con hepatitis C, también lo pueden hacer con VIH, también lo pueden hacer con cintomegalovirus, ¿sí? Pero el más característico, hepatitis B. Lo puede hacer también sin hepatitis B, eso es importante tener en cuenta. Bueno, ahora, también se asocia a algo conocido como fiebre de origen, o sea, desconocido, no tiene mucho conocido, pero que es algo que se conoce como fiebre de origen desconocido, por eso la palabra que estaba diciendo antes, ¿no? Bueno, bien, y bueno, entonces eso es lo característico de estos pacientes. Ahora viene otro, la parte de las manifestaciones clínicas, donde vamos a tener que el paciente, como toda vasculitis, puede venir con dolor, puede venir con astenia, pueden ir con malestar general, pueden ir con fiebre, entre otras, ¿no? Pueden ir con trastornos a nivel musculoesquelético y articulares, pero lo característico de esta patología es el dolor abdominal. Ya vamos a ver por qué. El dolor abdominal. Bien, ahora, dentro de las afectaciones, ¿qué afectan más este tipo de patologías? Vamos a tener que afecta piel y mucosa. Piel y mucosas. ¿Sí? Piel y mucosas es lo típico. Luego afecta sistema nervioso, ¿sí? Sobre todo el periférico, ¿sí? Sistema nervioso, piel y mucosa, sistema nervioso periférico, tracto gastrointestinal, afecta también corazón, afecta también riñón y afecta piel y mucosa, sistema nervioso periférico y tracto gastrointestinal, tal vez solo lo característico, ¿no? Bien, ok, vamos bien entonces. Dentro de las piel y mucosas, ¿qué manifestaciones clínicas puedo tener? Por ejemplo, puedo tener lívido reticulares, sí, reticulares. ¿Ya? Lívido reticulares, ¿sí? Que son algunas lesiones a nivel de piel, de manera violácea. Se me olvidó poner una imagen, la verdad se me escapó, pero bueno, lívido reticulares. Y también la parte de los nódulos subcutáneos. Generalmente hay nódulos subcutáneos a nivel de piel, ¿ya? Y que justamente tienen la característica de ulcerarse. Hay que diferenciar generalmente esos nódulos, por ejemplo, de otras patologías que cursan con afectación subcutánea, como por ejemplo, me invento, por ejemplo, esclerosis, ¿no? Aunque típicamente ellos tienen más bien calcinosis, pero bueno, importante. En el sistema nervioso periférico se asocia a una polineuropatía que se conoce como mononeuritis múltiple. Mononeuritis múltiple. Sí, mononeuritis múltiple. Y también se pueden asociar a stroke, pero principalmente mononeuritis múltiple.
el tracto gastrointestinal vamos a tener que pueda tener afectación. Ojo, toda esta afectación lo hace porque tiene la característica de generarme microaneurismas. Esta patología, todas las de mediano vaso, también hay otras, pero principalmente las de mediano vaso, tienen la característica de generarme microaneurismas, sobre todo a nivel de vasos viscerales. Entonces, por ejemplo, si genera afectación, bueno, aquí más en piel no tanto, pero por ejemplo si genera afectación de vasos viscerales a nivel de tracto gastrointestinal, por ejemplo de arteria mesentérica, el paciente me viene con dolor abdominal. Por eso veníamos la característica del dolor abdominal en estos pacientes, ¿sí? Y bien, aparte de eso, por ejemplo, el paciente puede venir por vómito acompañado de sangre, o sea, con sangre, puede venir con hematemesis, ¿no? Eso es el vómito con sangre, con restos alimenticios, hematemesis. Puede venir también con melena, puede venir con enterorragia, puede venir con rectorragia, ¿sí? Es decir, sangrado de vía digestiva inferior, ¿sí? Bueno, esas son las características. A nivel de corazón también puede generarme infarto agudo de miocardio. Hemos dicho, recordemos que es cuando vimos o cuando subí el video de la parte de vasculitis de grandes vasos, tenemos la característica de por ejemplo la arteritis de Takayasu, que es la enfermedad sin pulso, ¿ya? También podía generarme infarto agudo de miocardio, sobre todo si lo daba a nivel de la aorta, en la primera porción de la aorta podía darme un infarto masivo, pero hay que tener en cuenta también la parte del grupo etario. La arteritis de Takayasu sobre todo es en mujeres y es así asiáticas, esta sobre todo en hombres entre 45 y 65 años, la otra en menor en 40 años, y vamos a tener luego una patología muy importante que es la enfermedad de Kawasaki, que ya vamos a ver es en niños. Luego tenemos en riñón, puede haber afectación de la arteria renal y por ejemplo puede venirme con una clínica en la cual secundaria a la afectación renal puede haber hipertensión, y también puede haber por ejemplo alteración del perfil renal con una caída de la funcionalidad del riñón, como por ejemplo disminución de la tasa de filtrado glomerular, etcétera, ¿no? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Bien, entonces hemos mencionado la mayor parte de las manifestaciones clínicas, ¿sí? La mayor parte de las manifestaciones clínicas. Ahora, importante aquí, hay una prima lejana en realidad, ¿sí? Que al principio, cuando se estaba estudiando la panarteritis nodosa, se la describió. Al principio se pensó que era una variante de la panarteritis nodosa, pero para no meterles historia y toda la cosa, entonces vamos a decir que es una prima lejana y que luego se aisló totalmente de la familia de la panarteritis nodosa, que justamente es la poliangiitis microscópica. La poliangiitis microscópica, ojo, la poliangiitis microscópica no tiene nada que ver con vasculitis de mediano vaso, ¿ya? Tiene que ver con vasculitis de pequeño vaso, se asocia a ANCA, eso es importante tenerlo en cuenta. Pero ahora, ¿por qué la menciono? ¿Por qué diablos estoy mencionando algo de pequeño vaso con mediano vaso? Porque es importante diferenciarla. ¿Por qué? Porque la poliangiitis microscópica toma pulmón. Ya vamos a ver cuando el momento en el que hablamos de vasculitis de pequeños vasos tiene la característica de afectar pulmón. La panarteritis nodosa, ¿ya? Esta no afecta pulmón, lo respeta. No afecta pulmón, ¿ya? No afecta pulmón. Eso es importante tener en cuenta. Bien, eso por un lado. Y por otro lado también hay que tener en cuenta la parte de la diferenciación asimismo entre, por ejemplo, si yo tengo un infarto agudo de miocardio, pues bueno, tengo que diferenciarlo entre, por ejemplo, si estoy hablando de vasculitis, cuáles vasculitis también puedan debutar con un infarto agudo de miocardio. Ya hemos dicho, Takayasu generalmente es infarto masivo, Kawasaki sobre todo infarto en niños, y esto también infarto, pero es infarto en adultos, ¿no? Es importante tenerse en cuenta. ¿Qué pido en los complementarios? Generalmente el gol estándar de este tipo de patologías es la imagen. En este caso, ¿qué voy a pedir? Voy a pedir angiografía de vasos viscerales. Ese es el gol estándar, ¿ya? Donde voy a ver ciertas regiones colapsadas, es decir, estenosis de ciertas regiones del vaso, más aneurismas, sobre todo microaneurismas, ¿no? Microaneurismas. Bien. Ahora, no solo tengo que pedir eso, tengo que pedir otras cosas. Como toda patología inflamatoria a nivel de la vasculitis, tengo que pedir PCR, tengo que pedir BCG, reactantes de fosa aguda, también puedo pedir un hemograma, ¿ya? Tengo que evaluar cómo están los leucocitos también, tengo que evaluar cómo están las plaquetas. Recordemos que las plaquetas también son reactantes de fosa aguda.
¿Y qué más? Pero lo más indicativo es una PCR de base G, ¿no? Tengo que descartar crioglobulinemia. ¿Por qué diablos es la crioglobulinemia? La crioglobulinemia es una de las colitis de pequeños vasos que no está asociada a ANCA. Ya en algún momento la vamos a ver. Pero la crioglobulinemia tiene la característica de asociarse característicamente a hepatitis B virus. Pero lo puede hacer también con la C. Entonces es importante tenerlo en cuenta, también con VIH, ¿no? Entonces, sobre todo los virus de hepatitis, ¿ya? Pero hay que tener en cuenta que a pesar de que sobre todo se asocia la crioglobulinemia a hepatitis C, tengo que descartar, porque también se puede asociar a hepatitis B. Entonces tengo que descartar, por ejemplo, no será que se trate de una crioglobulinémica que tal vez no sea necesariamente por hepatitis C, sino también por una coinfección por hepatitis B. Entonces tengo que ver todas esas cosas, esos escenarios. Entonces, ¿cómo descarto una crioglobulinemia? ¿Qué pido? Tengo que pedir factor reumatoideo, porque las crioglobulinemias generalmente son factor reumatoideo positivo, ¿ya? Y tengo que pedir C3 y C4, porque justamente las que cursan con crioglobulinemia generalmente tienen hipocomplementariedad, es decir, el C3 y el C4 están disminuidos, sobre todo el C4, ¿sí? Pero como estoy hablando de panarteritis nodosa, y si descarto que no es crioglobulinemia, obviamente esto va a estar normal. Es decir, el factor reumatoideo va a estar negativo y el C3 y el C4 van a estar normal. Tengo que descartar también poliangeitis microscópica. Ojo, aquí digo PAN con M y acá dije PAN. El PAN que se come es la panarteritis nodosa y el PAN que no se come es la poliangeitis microscópica. Es importante tener eso en cuenta. Ahora, tengo que diferenciar la poliangeitis microscópica. ¿Y cómo la diferencio de la poliangeitis microscópica? Primero, por la clínica, porque no va a haber afectación pulmonar. Y segundo, por los anticuerpos. La poliangeitis microscópica es ANCA positivo, sobre todo ANCA P positivo. Bien, entonces eso sería lo importante. Ahora, también puedo hacer, luego de todo este panel de diferenciar diversos tipos de patología en base a los laboratorios, también puedo hacer, por ejemplo, en segundo lugar, podría hacer una biopsia, sí, de ciertas regiones afectadas. ¿Por qué? Porque se me había olvidado panarteritis que aparte de que la panarteritis nodosa es de vasos de mediano calibre, también afecta a pequeñas arterias musculares, ¿sí? Respetando capilares, respetando arteriolas y respetando vénulas. Respetando vénulas. Bien, entonces eso es importante tener en cuenta. Ahora, entonces por esa razón es que en segundo lugar yo podría pedir biopsia cuando hay afectación a nivel dermatológico, es decir, piel, o cuando hay afectación a nivel muscular, es decir, el paciente me viene con las artromialgias, ¿ya? Dolor musculoesquelético más que nada, ¿ya? Entonces, si está piel, por ejemplo, hay presencia de líquido reticularis, ya puedo biopsiar. El paciente me viene con un dolor a nivel muscular, puedo biopsiar, ¿ya? Pero obviamente teniendo la sospecha de que tal vez se está tratando de una vasculitis, no voy a biopsiar así por así. Pero bueno, ese sería el segundo lugar. Simplemente sería confirmar, pero no es el gol estándar. El gol estándar es la imagen, ¿ya? Entonces eso es importante, ¿ya? Podría haber este tipo de imágenes donde hay regiones saculares, aneurismáticas con ciertas regiones colapsadas, ¿sí? Eso es importante la parte imagenológica dentro de la angiografía. El tratamiento va a ser glucocorticoides más ciclofosfamida, ¿sí? Ese es el esquema básico. Ahora, generalmente decimos que este tratamiento es el básico cuando no se asocia a hepatitis B, pero en el caso de que se asocie a hepatitis B, recordemos que primero tenemos que tratar la causa subyacente. Ya, con esto frenamos la patología, panarteritis nodosa, chao, ¿ya? Pero tengo que hacer, ahora sí, si se asocia, las guías me dicen que si se asocia a hepatitis B, tengo que hacer, de paso, plasmaféresis. Y de paso tengo que dar la terapia para hepatitis B, que es tenofovir o entecavir. ¿Sí? Tenofovir o entecavir, que son
respectivamente inhibidores de la nucleótido transcriptasa reversa y el otro un inhibidor de la nucleócido transcriptasa reversa, ¿sí? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Ahora, dentro de la enfermedad de Kawasaki vamos a resumirla primero, niños, ¿sí? Sobre todo niños menores a 5 a 10 años, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Generalmente se asocia a una afectación a nivel ocular, que es la escleroconjuntivitis seca no secretora, escleroconjuntivitis seca no secretora, ¿sí? No secretora, bien, y que justamente, típicamente hablando, estos pacientes me vienen con inyección conjuntival, tienen los ojitos rojitos, los niños, ¿ya? Entonces es importante tener en cuenta, inyección conjuntival. Bien, entonces tenemos niños, 5 a 10 años, ocular, bien, y también la característica que generalmente me vienen con un rash polimorfo exantematoso vesicular, rash polimorfo exantematoso vesicular, ¿sí? Sobre todo de predominio a nivel de tronco, ¿sí? A nivel de tronco. ¿Qué más podemos mencionar sobre esta patología? Estos niños, en esta enfermedad que justamente es de niños, tienen la característica de hacer microaneurismas, pero la complicación, el caso más complicado de estos pacientes es que hacen microaneurismas, pero vienen ¿dónde? A nivel de las arterias coronarias. Por eso es que justamente se dice que es una de las cardiopatías adquiridas más frecuentes a nivel de niños. Entonces es importante tenerse en cuenta, ¿ya? ¿Por qué? Porque justamente la afectación de las arterias coronarias me pueden llevar a que el niño me venga con un infarto o de miocardio. Entonces, tú dices, infarto o de miocardio de niño, ¿qué tiene? ¿Qué está pasando? Porque los niños no se infartan por naturaleza, entonces tengo que sospechar de diversas patologías y dentro del diferencial entra enfermedad de Kawasaki. Bien. Ahora, hay una mnemotecnia muy importante que es la parte del crash más Born, ¿ya? Que en Born hace referencia a que estos niños generalmente también tienen fiebre, una fiebre mayor a 5 días, y dentro del crash hace referencia a la C, a la escleroconjuntivitis seca no secretora o no exudativa, que recordemos que esa es su compañía de inyección conjuntival. La R es del rash, el rash polimorfo, recordemos. La A es la de adenopatías, ¿ya? Generalmente son bilaterales. Y la S es de algo característico de estos niños, que es la strawberry tongue, strawberry tongue, que es una lengua aframbuesada, ¿sí? Una lengua aframbuesada. Y la H, que son los cambios a nivel de hand foot changes, ¿no? Que son cambios a nivel de la superficie palmar y la superficie plantar de manos y pies, sobre todo donde vamos a tener cambios como por ejemplo hay eritema, hay edema, y algo característico de estos pacientes es que 2 a 3 semanas después de instalada el cuadro, 2 a 3 semanas posterior a instaurado el cuadro, estos pacientes me vienen con que a nivel de esas superficies plantares y palmares hay cambios descamativos, importante tenerlos en cuenta, ¿sí? Descamativos. Ahora, eso sería la clínica, ¿no? Ahora, dentro del complementario, tenemos que sigo pidiendo PCR y BCG, tengo que seguir pidiendo reactantes de fase aguda, es una patología inflamatoria. Tienes que descartar enfermedades exantemáticas en la infancia, ya eso viene en la parte de pediatría. Bueno, pero el gol estándar para estos pacientes, primero, el gol estándar como tal es el ecocardiograma o el ecocardiograma o la ecografía de corazón, no, ecocardiograma. Bueno, que justamente me permite evaluar los aneurismas o los microaneurismas a nivel de la coronaria, la arteria coronaria. Bien, pero obviamente como estos pacientes me pueden debutar con infarto de miocardio, tengo que hacer también un EKG, donde voy a ver las típicas alteraciones a nivel de EKG, supradesnivel, infradesnivel, etcétera, todo lo que sea.
Bueno, bien, entonces eso es lo que ya he mencionado dentro de las características a nivel de boca. No solamente voy a tener la lengua frangizada, sino que también voy a tener, por ejemplo, labios rojos y fisurados. Y aquí está la característica de inyección conjuntival, que también, bueno, estos pacientes van a tener eritema o van a tener enrojecimiento a nivel molar o cigomático. Y aquí es importante que estos niños también tienen la característica de que hay ciertos cambios a nivel unguial, como por ejemplo depresiones a nivel unguial de manera transversal, que son las líneas de Beao. Líneas de Beao. No son patognomónicos de la enfermedad, pero hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Ahora, el tratamiento es basiquísimo. IVIC, inmunoglobulina intravenosa, y este es uno de los pocos casos en los cuales no está contraindicado el ácido acetil salicílico en dosis altas. Este es uno de los pocos casos, y creo que, no sé si tal vez sea el único, pero es uno de los pocos casos en los cuales el tratamiento con ácido acetil salicílico en dosis altas no está contraindicado en niños. Entonces eso es importante tener en cuenta en cuanto a las vasculares.